La bancada de Nueva Constitución pretende citar a la primera ministra Violeta Bermúdez por esta situación, con una salida pues de este ex ministro Kruger Aliaga, que no ha sido al parecer nada auspiciosa ni en buenos términos, ¿no? Pero hay otros puntos, hay varios puntos en realidad que también preocupan en la relación, como digo, entre Ejecutivo y Legislativo, y vamos a tratar de repasarlos y entenderlos con nada menos el primer vicepresidente del Congreso, el parlamentario Luis Roel, a quien le damos la bienvenida esta noche. Está con nosotros el parlamentario Luis Roel. Buenas noches, congresista Roel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, cuénteme, a ver, hay una agenda que desde la mesa directiva nos imaginamos están siguiendo con mucha atención. El primer punto que yo le quería preguntar es sobre lo que ya anunció el Ejecutivo en términos de la demanda que presentará ante el Tribunal Constitucional por el retiro de la ONP. E incluso pues ha advertido que no se haría efectiva la ley hasta que el Tribunal Constitucional la responda, y me parece que el señor Eloy Espinosa Saldaña ha dicho que esto llegaría recién el mes próximo. ¿Hay alguna opinión formada en la mesa directiva y en el Parlamento sobre esta respuesta del Ejecutivo? Bueno, todavía la mesa directiva no ha tomado una decisión o tiene una opinión formada, puesto que hasta que no se presenta la demanda de inconstitucionalidad, no se notifica al Congreso de la República y por lo tanto, o hasta que no se presente formalmente dicha demanda que ya ha mencionado el Poder Ejecutivo que va a presentar, nosotros todavía no estamos o no nos damos por notificados y por lo tanto todavía no hay nada que decir al respecto. Sobre cuál es la posición o lo que yo estaba advirtiendo de parte de la bancada es de que era lo predictible, era lo que era presumible que iba a ser el Poder Ejecutivo respecto a esta norma que al final fue aprobada por insistencia en el Congreso de la República. Es parte de los pesos y contrapesos que existen en el principio de separación de poderes y que el Poder Ejecutivo tiene a través de la acción de inconstitucionalidad poder evaluar, analizar y obviamente estar en contra de lo que haga el Congreso a través de su potestad y su función legislativa de llevar esto al Tribunal Constitucional. Bien. Es una cuestión que ya está en nuestro sistema constitucional de los que denominaba pesos y contrapesos, que es parte del principio de separación de poderes. Ahora, claro, acá se tiene el detalle de que si la ley entraría o no en vigencia hasta después de la demanda del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que el Congreso, digamos, en su mayoría va a tener entonces que aceptar esas condiciones, que el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncie? Yo creo que el Congreso de la República, en ese sentido, no es que tenga que acatar o no lo que diga el Poder Ejecutivo, va a tener que acatar al final, como todo alto funcionario público, como toda entidad pública y privada, lo que resuelve el Tribunal Constitucional respecto a lo de la ONP. Es más, se esperaría de que si al final el Tribunal Constitucional presenta esta demanda, el Poder Ejecutivo presenta la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por lo menos el Tribunal Constitucional nos pueda decir, advertir, después de mucho tiempo, qué es lo que debemos entender por una pensión digna y qué es lo que siempre se ha criticado, por lo menos a la ONP, que sus aportantes al momento de jubilarse tienen pensiones que para nada son una pensión digna, que son 410 soles, que no se alcanza para nada, ni siquiera para subsistir, ni para sus medicamentos. Entonces, es una gran oportunidad, creo yo, de que si esto llega al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia de lo que es una pensión digna y si la ONP y el Estado peruano está cumpliendo con ello. ¿Confía usted en que este Congreso va a dejar lista la reforma del sistema de pensiones? Porque eso se está trabajando también, por un lado, en el Parlamento, en una comisión incluso para este fin. Exacto, hay una comisión especial multipartidaria que la está dirigiendo la congresista Carmen Omonte, que ha pedido una extensión de tiempo para poder presentar ya el proyecto de ley, que es una reforma integral que no solo es para el sistema de pensiones estatal, ONP, sino también al sistema privado. Y esperemos que eso también permita luego un debate
que no solo atañe a los miembros del Congreso de la República, sino también se pueda trabajar conjuntamente con el Poder Ejecutivo, ya que en el caso del sistema de pensiones público corresponde que también el Poder Ejecutivo tenga algo que decir al respecto. Claro. A ver, con respecto precisamente a las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, parece calentarse de nuevo, al menos desde ciertos sectores, por lo que ha sido pues este impasse, este problema que no ha sido menor, ¿no? Con respecto al relevo del ministro del Interior, en realidad 3 ministros del Interior en la última, no sé, semana prácticamente, lo que se ha visto, y ahora hay una bancada que busca citar a la primera ministra Violeta Bermúdez. La ministra ha sido además muy directa al señalar que incluso el señor Kluber Aliaga habría intentado grabarla, según lo que ella ha declarado. O sea, la cosa ha terminado muy mal. Y evidentemente nos imaginamos hay un sector del Parlamento que puede estar pensando cómo se han tomado las decisiones dentro del Ejecutivo. ¿Se justificaría que la primera ministra vuelva a acudir al Parlamento? Yo creo que, y volviendo al comentario anterior, en este sistema de pesos y contrapesos, el control político también viene en el sentido de que cuando un parlamentario, un grupo parlamentario cita a un ministro de Estado, es para que dé explicaciones que no solo son explicaciones que quieren los parlamentarios, sino también muchos sectores de la ciudadanía. Es más, creo que para todos nos parece preocupante que, como usted bien ha mencionado, que en menos de una semana o tal vez 10 días tengamos 3 ministros del Interior y que primero el señor Vargas, luego el señor Aliaga y ahora el señor Eliche, quienes van a tener que garantizar la seguridad ciudadana y más aún con los conflictos sociales que todavía se mantienen latentes. Entonces yo creo que es una solicitud válida que ya dependerá del Pleno del Congreso si la hace suya o no. Pero yo creo que sí sería bueno que, y como ya creo que lo ha mencionado el mismo actual ministro de Interior, José Eliche, que va a tomarse un tiempo para evaluar toda la situación del sector del Ministerio del Interior y además ver cuál va a ser su plan relacionado con la seguridad ciudadana, que es lo más importante hoy por hoy. Ahora, el señor Aliaga había señalado pues que en su opinión había sido un error el pase al retiro de los 18 generales para que el señor Cervantes asuma la comandancia general de la policía y de hecho lo que desde su perspectiva había estado intentando impulsar era la posibilidad de que ellos retornen al servicio activo y que la primera ministra pues básicamente no le hizo caso pues al respecto. O sea, el Ejecutivo ya había tomado una decisión sobre la materia y un parlamentario de Acción Popular, Jorge Vázquez, ha presentado un proyecto de ley precisamente para reincorporar a estos ya exoficiales. ¿Es posible que ellos se reincorporen vía proyecto de ley? Yo lo que entendía usualmente es que en todo caso era el Poder Judicial el que decidía sobre estas materias. Exactamente, Enrique. Cuando sucede un apartamiento arbitrario, es decir, sin debida motivación, lo que afecta justamente el debido proceso del pase-retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando sucede eso, se utilizan las vías judiciales, como bien mencionas tú, para su reposición en el cargo. Ahora la propuesta presentada por el correligionario Jorge Vázquez, a quien estimo mucho, creo que podría estar afectando en su momento el principio de separación de poderes nuevamente, respecto a que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República el pase a retiro o no de los generales. Por lo que yo creo que esto debe resolverse en las vías que ya ha establecido el Tribunal Constitucional y conforme a las competencias que establece nuestra Constitución. Bien, cuénteme, en la mesa directiva se le ha pedido a la Contraloría 5 auditores para apoyar el trabajo congresal. ¿Cuál es el objetivo de esta solicitud? Es dar la mayor transparencia y obviamente fiscalización a nuestras acciones. Yo creo que como mesa directiva lo que nosotros queremos demostrar es de que nosotros queremos actuar conforme a la ley y siempre actuando
en lo mejor posible y dentro de el marco legal que nos permite. Y el solicitar 5 auditores de la Contraloría General de la República es una muestra de que nuestra gestión va a ser transparente, nuestra gestión siempre va a tener los ojos de la Contraloría y que no tenemos temor a que se nos pueda advertir, fiscalizar cada acción que hagamos, porque consideramos de que lo haremos de la mejor manera y obviamente sin cometer ninguna arbitrariedad y ningún acto que pueda lindar con la ilegalidad. Cuénteme, congresista, ustedes obviamente de Acción Popular, usted no votó pues por la vacancia, lo cual de alguna manera, como se dieron las circunstancias políticas, lo puso, ¿no? Le dio un puesto en la mesa directiva finalmente, pero claro, la gran mayoría de congresistas impulsaron la otra línea, ¿no? O sea, nada menos que 105 congresistas se fueron por la otra línea. Y como repito, las circunstancias de alguna manera los pusieron a ustedes, ¿no? La lógica era que quien no había acompañado esta aventura, ¿no? Estuviera pues al frente del Parlamento. Pero uno se pregunta si el ambiente dentro del Congreso está tranquilizado, está parejo. Hay quienes señalan que hay sangre en el ojo, hay congresistas como su correligionario también, Manuel Merino de Lama, que está en una posición sumamente crítica, en choques con el Partido Morado y demás. Esas posiciones como las expresadas por Merino de Lama o el señor Edgar Alarcón, que lo ha denunciado usted penalmente, ¿tienen mayor alcance dentro del Parlamento? ¿Se puede complicar o en el Parlamento se ha entendido que, o al menos la mayoría, que hay que trabajar en la dirección que ustedes están proponiendo? Por lo menos la gran mayoría de los miembros del Congreso, si usted advierte en las últimas semanas, los últimos plenos, por ejemplo, el pleno del voto de confianza, se trabajó la mesa directiva con los voceros para que justamente como ya se había ocurrido, y había ocurrido la muerte de una persona en estos paros agrarios, y necesitamos que los ministros vuelvan a sus labores, se coordinó para que cada vocero retirara la lista de sus oradores para ir de frente al voto de confianza, el cual se otorgó. Ese es un gesto político de trabajo que estamos buscando lograr la mesa directiva de diferentes bancadas y con el Poder Ejecutivo. Asimismo, en el tema de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y este grupo de trabajo que se ha hecho para que se haga una nueva ley de reforma agraria en el ámbito laboral y promoción de la misma, también se ha coordinado conjuntamente con el Poder Ejecutivo y conjuntamente con las diferentes bancadas y se dio una solución para que obviamente cesaran estos conflictos sociales. Yo creo que la gran mayoría del Congreso y sus miembros están en favor de dar una nueva imagen, de trabajar por la gobernabilidad. Se sabe de que esta crisis política ha abierto una caja de Pandora de los diferentes conflictos sociales y necesidades que tiene la ciudadanía y que lamentablemente eso ha sido como cauce de haber dado primero la vacancia, luego la renuncia y ahora nos toca a nosotros como mesa directiva del Congreso y al presidente Sagasti buscar volver a la normalidad, que va a ser difícil. Aún no estamos en un ambiente de calma y de que los conflictos sociales han cesado, sino más bien van apareciendo uno y otros y hay que ver cómo poder lograr apaciguarlos y darles una respuesta. Porque esos paros, esas marchas tienen un mensaje, tienen una necesidad que no ha sido atendida por el Estado y tenemos que darle solución. Y el Estado somos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuénteme, ¿ayuda en su opinión? Ahí se está abriendo el Congreso también un frente controversial, los pedidos del señor congresista Luna, que, bueno, él está al frente de la Comisión de Protección del Consumidor y lo que hace es pedirle a la SBS una cantidad de información que uno se pregunta si es, digamos, viable que en el Congreso se tramite esto.
¿Qué opina usted? Porque se está pidiendo incluso información de la Unidad de Inteligencia Financiera, registro de deudores. No es ningún secreto que el papá del señor Luna está investigado por lavado de activos. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que toda solicitud que haga un presidente, una comisión o un congresista tiene que tener un objetivo y además cumplir con la razonabilidad. Yo creo que si el congresista Luna ha solicitado esa información, debe sustentarla, debe motivarla frente al titular de la SBS y en base a ello la SBS verá qué información puede o no otorgar al presidente de la comisión y a los miembros de la comisión y que esta información no afecte los derechos de los diferentes ciudadanos y que además información sensible que pueda afectar cualquier investigación que esté en vías de judicializarse o que esté en el Ministerio Público. Así es, porque bueno, y además hubo un voto en realidad porque esta comisión asuma las cualidades de comisión investigadora. Vamos a ver en qué termina este tema. Muchas gracias, vicepresidente del Congreso, Luis Roel, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, una agenda bastante pues nutrida y compleja la que se tiene por delante. Nutrido y complejo es también, por supuesto, la situación con el COVID. Por el lado de la esperanza, el Reino Unido hoy ha iniciado su campaña masiva de vacunación, en este caso con las vacunas de Pfizer. Ha sido noticia mundial que es una señora de 90 años, ex empleada de una joyería, ha sido la primera en ser vacunada y bueno, se está trabajando pues con población vulnerable en esta primera etapa, un día histórico en realidad, pero por el otro lado temor en casos como en el del Perú, donde comienza a verse, no sé, al parecer un incremento de los casos, lamentablemente fallecidos también 77, el último reporte, lo cual da pues un incremento sobre los últimos días. Estamos viendo aglomeraciones en Mesa Redonda, en Gamarra. ¿Esto cuánto puede influir en el interior del país? Vamos a conversar con Ernesto Gosser, médico salubrista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. No se muevan. El último reporte del COVID-19 en el Perú arroja 700 contagios en un día, 77 fallecidos en las últimas 24 horas. Esto no nos tiene que marcar pues obviamente una tendencia, ni mucho menos, pero sí, de todas maneras estamos hablando lamentablemente de más fallecidos que los que se veían venir. Hay muchas especulaciones sobre la posibilidad de una segunda ola. Estamos viendo aglomeraciones en torno pues a puntos comerciales asociados pues con la Navidad, Gamarra, Mesa Redonda, y hay de todas maneras pues un temor. Otros especialistas han advertido que creían poco probable el tema pues de la segunda ola en el Perú por una serie de circunstancias y por la propia curva que ha mostrado la enfermedad en nuestro país. ¿Qué tanto es cierto este riesgo? Vamos a conversar con Ernesto Gosser, médico salubrista, por supuesto, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, a quien le damos la bienvenida. Doctor Gosser, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Chávez. ¿Cómo observa la situación? Lo que estamos mostrando en el noticiero es no solamente aglomeraciones en Lima, sino aglomeraciones en distintos puntos, en realidad, del país. Por supuesto, las benditas fiestas clandestinas y demás, pero sobre todo este tipo de aglomeraciones en torno a puntos comerciales asociados en muchos casos con las fiestas de fin de año. ¿Estamos en riesgo? Pienso que la ausencia de noticias alarmantes en los medios ha relajado un poco a la población en sus medidas de prevención. Y el virus sigue circulando. El virus ha circulado, está circulando y seguirá circulando después de fiestas y todo el próximo año hasta que no tengamos una vacuna que cubra al 60-70% de la población. Entonces hay que tener cuidado porque se han hecho algunas estimaciones que no tienen base en estudios bien realizados metodológicamente y el riesgo de una segunda ola existe. En otras partes, en otros países,
se ha producido, y cada uno tiene su curva, de diferente manera por la forma como se ha comportado la epidemia. Pero lo que debemos recordar siempre es que hasta que no tengamos al 70% de la población cubierta con vacunas, esto no ha terminado. Incluso cuando tenemos que seguir tomando las medidas que venimos haciendo, la de espacios abiertos mejor que cerrados, poca gente, nueva distancia de 2 metros y uso de mascarillas. Eso hay que mantener. Hay muchas cosas que ya no se escuchan muchos casos. Esto está pasando. Cuando converso con varios colegas en diferentes hospitales, siguen hospitalizándose pacientes nuevos, y que en algunos hospitales las UCIs están llenas. Si bien a nivel del promedio hay un 30-40 de camas disponibles, hay lugares y hay hospitales donde el 100% de las camas están ocupadas. Esto nos indica que hay una actividad todavía muy importante del virus, y que puede haber una segunda ola, pero probablemente en el Perú no sea igual que en la de Europa. En Europa subió, bajó y volvió a subir más alto, y ahora comenzará a caer. Pero en Estados Unidos subió, tuvo una meseta y luego ha subido mucho más después de las fiestas. Efectivamente, Entonces hay que tener... efectivamente las curvas que usted describe son tal cual, ¿no? En Europa se vieron dos montañas, pero sáqueme de una duda, esa segunda ola tuvo que ver en Europa, si comparamos, por ejemplo, con un país como el Perú, con el porcentaje todavía relativamente bajo de infectados que tenía el viejo continente. Y claro, tienes además los países de Europa Oriental que no habían sido golpeados la primera vez, que se han sumado. Pero uno se pregunta, porque al final yo estuve esperando los resultados oficiales del estudio de prevalencia que se hizo durante el gobierno antepasado de Martín Vizcarra. Y claro, ahí el exministro Martos decía que los números preliminares nos hablaban de un 35%, por encima del 35% de infectados. Evidentemente no es una inmunidad de rebaño, pero se creía que eso podía reducir el espacio de contagio del virus. Cuéntenos, por favor, su opinión al respecto. Los estudios, para llamarlos tales, tienen que ser publicados y tienen que tener toda la metodología detallada. Si no en una revista revisada por pares, que es lo ideal, pero acá no estamos en el mundo ideal, por lo menos tiene que publicarse el informe completo con la metodología detallada para saber qué prueba han usado, cuál ha sido la muestra, si tiene especificidad, sensibilidad, porque los porcentajes no son necesariamente creíbles si es que no tenemos seguridad de qué métodos han usado, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que quería decir, porque se ha escuchado a varias personas de señalar que aquí no habría una segunda ola. Lo más probable es que en el Perú haya varias olas pequeñas en lo que sigue del año. Y un momento importante, lo que usted estaba mencionando, ¿no? Se acercan las fiestas, la gente va a comprar para hacer regalos porque se quiere juntar. Entonces yo digo que es mejor recibir esta Navidad en Zoom que tener que recibir el Año Nuevo en UCI. ¿Qué quiero decir? No quiero que se asusten, simplemente quiero que sigamos tomando las medidas, que no nos descuidemos, que no pensemos que ya pasó todo, porque no escuchamos, no hemos visto, no escuchamos las ambulancias. Esto todavía continúa y tenemos que tener esas precauciones para poder evitar que esta enfermedad afecte a una persona que tiene factores de riesgo y la complique, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo. Por ejemplo, en los malls o en los centros comerciales, en otros países todavía no tenemos, pues, esta es la primera vez que ocurre esta pandemia, el virus nuevo, etcétera, 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 todos lo conocemos. Entonces, donde se está midiendo, por ejemplo, las medidas de reapertura se hacen con indicadores, es decir, está cayendo en esa localidad y con indicadores por zonas y con aforos, por localidades. Ahora se ha dado una medida para todo el país. No es lo mismo Lima, no es lo mismo San Juan de Lurigancho que Breña.
No es lo mismo Tumbes que Apurímac. Entonces las medidas deben estar relacionadas con la región e incluso con la propia ciudad. Uno, indicadores en esa ciudad. Dos, en Nueva York, por ejemplo, que han avanzado bastante y miden bien, miden incluso por código postal, el aforo, por ejemplo, para un gimnasio es del 33%. El aforo máximo para un casino es de 25%. Acá hemos dado aforos mayores, yo no sé en qué se han pasado. Yo utilizaría los parámetros que se están utilizando en sitios que están manejando de manera dinámica. Nueva York subió, bajó, está volviendo a subir y entonces esto es dinámico que va cambiando. Como cambia, yo cambio las medidas. Claro, y tienes que tener la capacidad para ser muy flexible. Efectivamente, acá los aforos que se han anunciado son de 40 y 60%, ¿no? Cuando estamos hablando de teatros, gimnasios, casinos, ¿no? Efectivamente, y eso, bueno, puede tener también consecuencias. Pasando al tema de la vacuna, que hoy, bueno, decía, pues hay esperanza en medio de todo con la aplicación de la vacuna de Pfizer, que es precisamente, que yo sepa, la única con la cual el Perú ha cerrado. Hasta ahora tenemos el COVAX Facility, que es una iniciativa, digamos, multilateral, pero en términos de laboratorio solo con Pfizer se ha cerrado. Y bueno, el hecho es que Pfizer, a pesar de estas limitaciones de las que se hablaban del ultracongelamiento y demás, es la primera que ya está avanzando con este tema. El Perú tiene que apurarse en cerrar otros tratos, ¿no? Sí, pero es muy bueno lo que ha hecho Perú con Pfizer y también con COVAX. O sea, en COVAX nos hemos asociado con otros países, con Pfizer hemos cerrado un trato. Es cierto que es todo un desafío, y no solamente en el Perú, sino en el mundo por las condiciones de almacenamiento que exige -70. Pero también hay que tener un poquito de tranquilidad porque exige mucho esfuerzo, mucha organización, mucho trabajo que se está preparando el Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, que viene a -70, le llaman caja de pizza, porque los viales, o sea, los frasquitos, vienen en unas cajas que parecen a las cajas de pizza cuando las traen a la casa. Entonces, esas vienen a su vez dentro de una caja mayor donde tienen hielo seco abajo, hielo seco arriba, y eso conserva esas vacunas durante 5 días. Entonces, yo supongo que la mitad de las dosis que van a llegar primero llegarán en una primera entrega, y 21 días después llegará la segunda para vacunar con la segunda dosis. Y usted, en lo que mencionaba de esta persona, esta señora, yo he escuchado ahora, hace un poco, una entrevista a un señor de 91 años, al que lo entrevistan después de salir. Y él dice, bueno, ¿por qué se vacuna usted? Bueno, porque no tiene ningún sentido a estas alturas que hay prevención, ¿cómo se llama? No cuidarse porque uno quiere vivir más. Yo tengo hijos, tengo nietos, quiero ver. Entonces, una persona de 91 años diciendo, no tiene ningún sentido. Si hay una medida de prevención, que es una vacuna, yo me vacuno y enseña su carnet, ¿no? O sea, me pareció, mire la vida cómo se mantiene en las personas hasta edades tan avanzadas, que uno cree que 91 años es mucho. El señor está pensando, yo me tengo que cuidar, porque yo tengo a la que ver. El maravilloso apetito por la vida en ese caso, porque efectivamente se están multiplicando lamentablemente pues los escépticos, ¿no? Y claro, por la naturaleza misma de la pandemia se sabe pues que la vacuna va a ser voluntaria, y por la rapidez, digamos, con la cual, pero todo indica, y con esto terminamos, doctor, todo indica que las pruebas han sido bastante serias para determinar, a pesar, como digo, de la rapidez, la seguridad de las vacunas, ¿no? Este es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Las vacunas demoraban la más rápida ha sido en 4 años, y la que ha durado más, 24 años, 10 años en promedio se dura. Ahora lo hemos hecho casi en 11 meses, y se ha llegado porque ha habido mucha investigación antes, ha habido mucha investigación conjunta en este momento que ha producido la vacuna. Ahora, o sea, ese gran reto de tener una vacuna que está siendo probada en ensayos clínicos, que espero que ahora el público, nosotros estemos más informados y aceptemos mejor
la idea de participar en ensayos clínicos, porque a partir de los ensayos clínicos entendemos si algo sirve o no sirve. Esto va a cambiar nuestra forma de ver. Y esta vacuna que se está usando con Pfizer y la de Moderna, que usan en RNA mensajero, Sí. es una nueva plataforma. Pero tiene la ventaja, esto de acá probablemente en el futuro nos va a dar lugar a la posibilidad de tener vacunas tan rápidas como esta, a tener tratamientos nuevos, porque ya es posible utilizar descubrimiento científico de cómo pasa el mRNA a las células humanas y en qué condiciones. Y las razones por las cuales tiene tanta necesidad de frío es porque esa vacuna tiene un pedazo de ARN que va a llevar instrucciones para que la célula nuestra produzca unas proteínas que hacen pensar a nuestro cuerpo que está ingresando el virus. Entonces el cuerpo reacciona, pero no ha ingresado el virus. Reacciona y lo neutraliza. Entonces, estas vacunas no afectan para nada Claro. el ADN porque entran al citoplasma. El citoplasma, acuérdense, el núcleo y el citoplasma. Esta vacuna, el RNA mensajero, llega al citoplasma. Entonces, para que no se degrade, porque si hay mayor temperatura, se producen enzimas y estas enzimas las descomponen. Por eso es que necesita tanta refrigeración. Y la ciencia va a seguir avanzando y dentro de algunos años vamos a tener estas vacunas a temperaturas mucho más manejables. Para ponerlo en cristiano, para rematar, para los escépticos, no es que esta vacuna en esta modalidad, ¿no?, que efectivamente engaña al sistema inmunológico, no carga un poquito del virus, como pasa con otras vacunas. No. Lleva una receta para que algunas células de nuestro cuerpo preparen una proteína que no nos hace daño y que hace que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Ya todos sabemos lo que son los anticuerpos, son las sustancias que se generan para neutralizar los agentes externos como microbios, virus, bacterias, y eso nos permite a nosotros defendernos y eso queda como memoria. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos y no lo podemos decir, pero parece que 6 a 8 meses por lo menos sí tiene de protección, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en momentos de desafíos. Una cosa más que quisiera mencionar con respecto a esto de la vacuna. Mire, Perú, esto es un desafío grande, de todas maneras, por todo lo que hemos mencionado, la temperatura, la conservación, no tenemos los super refrigeradores. Sin embargo, nosotros como país ya hemos sido capaces de hacer vacunaciones masivas. Algunas personas, algunos colegas me decían, pero ¿cómo vamos a vacunar a 24 millones por 2, 48? Mire, en el 2006 y muchos otros años hemos hecho vacunaciones hasta de 20 millones de personas. ¿Ya? Entonces, con otra cadena de frío, pero es decir, gente en salud, organización, expertos, expertas, existen en el Perú. Tenemos que apoyar. Así es. Trabajar juntos, público y privado. Así es. Un poco más de confianza y un poco más de optimismo para terminar este feriado. Gracias, Ernesto Oser, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa porque otro punto importantísimo de debate ahora mismo es lo que va a pasar con el futuro de esta nueva ley, en realidad, sobre agroexportación. Luego de la derogatoria, luego de las protestas, vamos a conversar con Alfonso Bustamante, director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP. Regresamos. Ya es un hecho que se dieron unas protestas bastante importantes, una cierta convulsión social en las zonas agroexportadoras. Es un hecho que la ley de promoción agraria ha sido derogada y se espera para el lunes 14 la propuesta de esta nueva ley que se supone pues está generando en una comisión que se espera tome en cuenta las posiciones. Es una realidad también que el sector agroexportador se ha convertido en un verdadero motor
para la economía peruana. Lo conversábamos anoche con Piero Gessi. El Perú no tiene muchos sectores con estas características. No estamos para sencillamente borrarlos y hacer una cuenta nueva. Y también es un hecho que el malestar de un sector de los trabajadores pues hizo evidente que había cosas que no marchaban bien. Vamos a conversar con Alfonso Bustamante, director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP, para recoger su opinión. Señor Bustamante, gracias por estar con nosotros. Sobre todo, ¿cuáles son las características que debería, a su parecer, tener la nueva ley? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Lo que debe tener la nueva ley es ser primero promotora de la inversión. Recordemos que todo este bienestar que ha generado en estos últimos 20 años la inversión en agricultura bajó el ratio de pobreza del 81% del sector rural al 30% en el 2004 al 30% en el 2019. Estas cifras son espectaculares y lo que sucedió ahí fue la generación de trabajo digno, no formal, retribuido, bien, adecuadamente retribuido a los trabajadores. Ahora bien, las protestas se dan porque hay un descontento, como usted lo dijo, Enrique, en una parte de la población laboral donde se quejan por salarios bajos y por maltratos. En ambos casos hemos identificado que se trata del abuso o el mal uso de la utilización de empresas de servicios, de contrata, que le quitan al trabajador parte de su remuneración y que no llegan a establecer un vínculo con la empresa. Y así tampoco obtienen todos los beneficios que ésta les da. Entonces, repudiamos desde AGAP y desde las empresas formales agrícolas, repudiamos estos actos absolutamente y nos comprometemos además en ser mucho más vigilantes de nuestros pares para identificar si es que se utilizan estas malas prácticas para denunciarlas ante la SUNAFIL. ¿Qué es lo que debe traer la nueva ley? Las características del empleo agrario tienen que ver con la naturaleza y con la oportunidad que las labores se requieren. Entonces, debe tener esto la flexibilidad laboral o la intermitencia para poder contratar a mucho más gente en las épocas de cosecha que en las épocas de los estadios normales de la planta. Eso nos permite generar ese empleo por algunos periodos determinados en la que dure la cosecha. Eso es fundamental. Creemos que ahora debería incorporarse y hacerse más duro la restricción al uso de estas empresas de service y otra característica que tenía la ley anterior, que personalmente creo que era muy buena por los resultados que generó, era tener un régimen tributario que nos hacía y promovía la reinversión de utilidades y la reinversión en el campo. Quiero decir que la justificación para eso y la necesidad de eso es que la empresa privada se sustituye al Estado en la ejecución de proyectos de infraestructura, en la electrificación, en canales, inclusive en la capacitación, el entrenamiento, la profesionalización de los trabajadores, donde se vuelven competitivos después de varios años de inversión en ellos. Cuénteme ahí, porque ese es un punto importante. AGAP tiene los números claros con respecto a cómo ha sido esta reinversión, porque el tema de la renta es un punto de debate, ¿no? O sea, ustedes pueden demostrar que la reinversión se ha dado efectivamente en tales porcentajes, en tales cantidades, en tales periodos, en tales rubros. Sí, es muy fácil y quizá lo más fácil sea hablar de cifras macro. Estos milagro peruano que se le conoce en el mundo, donde nos hemos convertido en los principales proveedores de frutas y hortalizas para el mundo, se produce no de combustión espontánea, sino de la necesidad de una inversión muy grande de capital y de largo plazo. Esta inversión
ese dinero no existía en el Perú. Hemos calculado en AGAP que la inversión en estos 20 años ha sido de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares transferidos al campo en capital, en inversión de capital. Adicional, que hoy día se invierten anualmente alrededor de 3.600 millones de dólares adicionales en el mantenimiento de esos campos. Todo ese dinero, Enrique, no existía en manos de los peruanos. Y la inversión extranjera que vino al Perú ha sido relativamente poca comparado a esos sectores. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Simplemente de la reinversión de utilidades. Un dato que seguramente el público no conoce. Yo pregunto entre los empresarios agrarios, oye, ¿quién ha recuperado su capital? ¿Cuántas empresas en el Perú agrarias han recuperado su capital? La respuesta es simple, ninguna. No porque sea un mal negocio, porque los inversionistas, los empresarios agrícolas, hemos apostado por el Perú, hemos apostado por crecer en el Perú, hemos apostado por crecer y ganarle a nuestros pares y conquistar los mercados internacionales con todo el capital que no teníamos al principio, ¿no? Y que ahora tampoco lo tenemos en nuestras manos si no está en el campo. Bien. Entonces, eso es la reinversión de utilidades y eso es lo que ha generado estos 850.000 puestos de trabajo que generan esta actividad, rurales, con equidad de género. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar pendientes todavía de los próximos días del desarrollo de este debate. Gracias a Alfonso Bustamante de AGAP por acompañarnos. Importante, es una discusión en la cual pues hay que tomar en cuenta todos los puntos de vista, los de los trabajadores, por supuesto, y también los del gremio. Vamos a ir a una pausa y regresamos.